Les damos la más cordial bienvenida al acto de apertura del Diplomado en Políticas de Prevención, Rehabilitación y Combate al Consumo de Drogas Ilegales y otras sustancias. Organiza la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y la Dirección General de la Academia Legislativa del Senado, con el apoyo de instituciones comprometidas en la lucha contra las adicciones. El objetivo del diplomado es fortalecer las capacidades del capital humano involucrado en la formulación de políticas de prevención, rehabilitación y combate al consumo de drogas ilegales y otras sustancias, mejorando las habilidades estratégicas de tomadores de decisiones de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de tratamientos y profesionales que abordan la problemática de las adicciones. Damas y caballeros, les invito a ponerse de pie para comenzar entonando el himno nacional paraguayo, interpretado por la Orquesta del Congreso Nacional, en la voz de la soprano Lila Valdés. República o muerte, nuestro brío nos dio libertad, ni opresores ni siervos alientan, donde reina la unión e igualdad, ni opresores ni siervos alientan, donde reina la unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Ha sido la entonación del himno nacional paraguayo, interpretado por la Orquesta del Congreso Nacional en la voz de la soprano Lila Valdés. Señoras y señores, a continuación invitamos al Magíster Cristian Gadea, director general de la Academia Legislativa, a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, señor senador Rubén Velázquez. Muchas gracias por su presencia en este acto. Estimada ciudadanía,
Gracias por estar aquí, no solamente porque hayan venido, sino porque hayan logrado sortear todos los impedimentos que tuvimos para llegar cada uno a sus trabajos y en particular ustedes hasta aquí. Ha sido una noche tremenda, ¿no? Por lo menos en Asunción con relación a la tormenta. Bien, desde la Academia Legislativa estamos muy contentos, satisfechos de ofrecerles esta actividad académica que le hemos organizado en conjunto y a pedido de la comisión de la cual el senador Rubén Velázquez es miembro de la Comisión de Prevención y Consumo de Drogas. Es una actividad sumamente importante porque implica la atención a una problemática tal vez la más importante que envuelve a nuestra sociedad con el tema de la inseguridad, el consumo de sustancias ilegales. Desde la Academia Legislativa queremos abordar esta situación desde una perspectiva a contrapunto, es decir, desde distintas perspectivas, ¿no? Queremos hablar en la cursada de lo que es, en primer lugar, la prevención, queremos hablar también de la rehabilitación y, en tercer lugar, también del combate. Es decir, este va a ser un programa que van a tener tres miradas de la misma problemática. Una problemática que enlutece a nuestra sociedad, es terrible, es una situación bastante preocupante y que somos conscientes que con leyes nomás no solucionamos el problema. El problema es un problema social, muchas veces también un problema económico, problemas psicológicos, culturales, ¿por qué no? Entonces buscamos en esta cursada poder compartir distintas opiniones de expertos que van a formar parte como disertantes de este espacio y de la ciudadanía en general, y no solamente de aquí, de Asunción o de Central, sino que en conjunto con la comisión hemos acordado que debido a la importancia del tema que vamos a abordar, desde la Academia Legislativa nosotros tenemos una plataforma para educación a distancia. Entonces hemos decidido que este diplomado, que en otras ocasiones también lo hacemos presencial, en esta ocasión lo hagamos a distancia, atendiendo la importancia del tema, a fin de poder llegar a toda la ciudadanía en la República, allá a Concepción, Ciudad del Este, donde viene nuestro senador, a Encarnación, a todos los puntos cardinales de nuestra República, a todas las municipalidades, a todas las gobernaciones, porque es un tema que nos conmueve a todos y que solamente todos juntos vamos a tratar de resolverlo. En forma aislada es muy difícil poder enfocar esta situación. Cuando hicimos el llamado, tuvimos una sorpresa muy importante. Nosotros pensábamos que íbamos a tener 300, 400 personas, que es más o menos la cantidad de participantes que tenemos por actividad académica en los programas de la Academia Legislativa, que felizmente las personas se anotan mucho. Pero en la primera semana nomás me avisa Carita Machado, que aprovecho para presentarles a Carita Machado, va a ser nuestra coordinadora académica, va a llevar adelante el curso, la cursada, junto con Rubén, mi colega ahí, director de la comisión. A la semana nomás nos encontramos que teníamos 782 participantes. Y ahí 3 días más, y hoy, al cerrar el filtro, 1.156 participantes para realizar esta jornada, senador. Realmente es un tema muy preocupante, hay muchísimo interés. Nos queda, sí, desde la Academia Legislativa en conjunto con la comisión, nuestro compromiso de darle respuesta a esas 600 personas que no pueden entrar, y en este aspecto también a ustedes, 420 personas que fueron seleccionadas, de las cuales hoy se encuentran aquí 150, 160 personas, atendiendo que no todos forman parte o no todos residen en las cercanías de Asunción. Queremos pedirles que puedan valorar el espacio que tienen, que se les ha dado. Nosotros les llamamos que puedan valorar la silla, que le puedan dar un valor público y de compromiso ciudadano a esa silla que tienen, porque ese lugar en el que están hay otra persona que no estuvo. Entonces, por favor, le pedimos un compromiso de realización del proceso académico y la honestidad, en el sentido de que si no lo van a poder hacer por situaciones ajenas a su voluntad, nos pueden avisar para que liberar esa silla y incluir la otra persona que se encuentra esperando, que son 600. A esas 600
Vamos a darle una respuesta, tal vez con una segunda edición de esta actividad académica en el segundo semestre del año. Es una conversación que tenemos que tener con múltiples actores, porque esta es una actividad que lo realizamos con distintos actores de la comunidad nacional. Así que estamos muy contentos de llevar adelante esta situación y esperamos que ustedes puedan dar lo mejor de sí en esta cursada. Esperamos que esta actividad académica les pueda ayudar a ustedes a conocer la legislación, que puedan aportar al debate legislativo. Es muy importante la participación de ustedes. Nosotros, si bien vamos a hacer una educación, va a ser una plataforma de educación a distancia sincrónica a través de Zoom, es muy importante esa interacción en las clases para poder aportar al debate de la situación. Porque como les dije al comienzo, con las leyes nomás, esto no vamos a solucionar. La ley es nuestro marco normativo que nos permite funcionar, pero aquí hay un cambio social y perspectivas y experiencias que cada uno de ustedes sería muy bueno que comparta al momento de la cursada, para que también la comisión pueda suministrar esa información y esa información facilitarla a los legisladores para que se convierta en un insumo que aporte al debate legislativo al momento del tratamiento de estas cuestiones legislativas. Esa es la importancia de la participación de ustedes. Aquí no se trata solamente de que los disertantes puedan compartir la excelencia que tienen hacia ustedes, sino que nosotros esperamos de ustedes que ustedes nos puedan compartir las experiencias y las situaciones que se encuentran viviendo allí donde residen, para que desde el Senado podamos tener esa información como dato al momento del debate legislativo sobre esta situación. Así que esperamos ese feedback en esta actividad académica, del cual le agradecemos su participación. Y nuevamente, senador, muchísimas gracias por su participación y por dar adelante esta actividad. Muchas gracias a todos. Fueron las palabras del magíster Cristian Gadea, director general de la Academia Legislativa. Damas y caballeros, es un honor contar con la presencia del vicepresidente de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos e impulsor del diplomado, senador de la Nación Rubén Velázquez, a quien invitamos cordialmente a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Señor director de la Academia Legislativa, Cristian Gadea, muchísimas gracias por apoyarnos, por acompañarnos en esta iniciativa que estamos abordando desde la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico. También en este espacio agradezco aquí a nuestro director, a Rubén Rolón, y a todo el equipo de la comisión, y así también a la Academia Legislativa, justamente porque esta es una tarea que no lo podemos hacer solos. Agradezco también a todos, a cada uno de ustedes por su presencia, y en especial también a nuestros docentes, quienes son profesionales calificados de distintas instituciones públicas, quienes con sus conocimientos nos van a enriquecer fundamentalmente en este diplomado, que queremos que esto sea un trabajo colectivo, más allá de lo académico, sea un trabajo también que lo llevemos desde la comisión con la sociedad. Así también aprovecho esta oportunidad y lanzo un pequeño guiño a nuestros docentes. Acabé de escuchar que solamente 420 personas van a poder ser parte de esta primera etapa del diplomado. Entonces quiero, director, si te parece, lanzar el desafío de hacer una segunda etapa, ¿verdad? ¿Cómo sería? O un segundo módulo de una segunda edición, mejor dicho, de este diplomado. ¿Y por qué no lo hacemos en este segundo semestre de este año? Entonces, señores docentes, nos encantaría volver a contar con el apoyo y el acompañamiento de ustedes, porque me parece que esto va a ser muy importante para la sociedad, para nuestro país, para todos. Bien, señoras, señores, autoridades presentes, representantes de distintas instituciones públicas y privadas, profesionales, estudiantes, señoras y señores, para todos ustedes, muy buenos días. Es un honor darles la bienvenida al acto de lanzamiento oficial del diplomado en Políticas de Prevención, Rehabilitación y Combate al Consumo de Drogas Ilegales y otras sustancias, organizado por la Comisión Asesora Permanente de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, de la Honorable Cámara de Senadores, conjuntamente con la Academia Legislativa,
que es una iniciativa cuyo objetivo es la de fortalecer las capacidades del capital humano involucrado en la formulación de políticas de prevención, rehabilitación, combate al consumo de drogas ilegales y otras sustancias, mejorando las habilidades estratégicas de tomadores de decisiones de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de tratamientos y profesionales que abordan la problemática de las adicciones, que representa un paso firme hacia la construcción de un Paraguay más sano, consciente y así también más solidario. Hoy nos convoca una causa urgente y profundamente humana: la necesidad de abordar con responsabilidad, ciencia y empatía el fenómeno de las adicciones. Sabemos que el consumo problemático de las drogas no distingue de edad, género ni condición social, y que sus consecuencias alcanzan no solo a las personas afectadas, sino también a su entorno familiar, a la comunidad y a toda una sociedad. Frente a este desafío, no podemos permanecer indiferentes. Necesitamos respuestas integrales, coordinadas y sostenidas. Precisamos una formación rigurosa, basada en evidencia científica, centrada en la dignidad del ser humano. Este diplomado nace justamente con este propósito: brindar herramientas a profesionales de la salud, la educación, el trabajo social, la psicología, el derecho y muchas otras áreas para prevenir el uso indebido de sustancias y acompañar los procesos de rehabilitación con responsabilidad y sensibilidad social. Pero más allá del conocimiento técnico, este diplomado promueve una mirada ética y humana, porque detrás de cada adicción hay una historia, un dolor, una lucha y por sobre todo hay mucha esperanza. Es ahí donde debemos estar, no para juzgar, sino para tender la mano, no para castigar, sino para restaurar, no para excluir, sino para incluir. Quiero agradecer profundamente a todas las instituciones que hacen posible este proyecto, al equipo de la comisión que diseñó el programa, a nuestros docentes, a quienes ya reitero otra vez quisiera contar con ustedes para esta segunda edición del diplomado. Estos docentes quienes voluntariamente han dicho sí a esta noble tarea. Agradezco a la Academia Legislativa, a las organizaciones públicas y privadas que nos acompañan en esta causa y especialmente a nuestros futuros estudiantes que han decidido formarse para marcar una diferencia real en sus comunidades. Este programa académico no solamente es una propuesta educativa, es una declaración de compromiso, es una respuesta concreta a una realidad que nos interpela, es una apuesta por la vida, por la salud y por el futuro de nuestro país. En nombre de todos los aquí presentes, declaro formalmente inaugurado e iniciado el Diplomado en Políticas de Prevención, Rehabilitación y Combate al Consumo de Drogas Ilegales y otras sustancias. Que este sea el comienzo de un camino transformador para cada uno de nosotros y para el Paraguay que todos nosotros soñamos. Muchísimas gracias. Pero las palabras del senador de la Nación, Rubén Velázquez, dando apertura oficial de esta forma al diplomado con el cual vamos a iniciar en instantes la ponencia de los docentes. No sin antes, quisiera invitar al senador de la Nación, demás integrantes de la mesa, a ubicarse aquí frente al hemiciclo, a los demás ponerse de pie para la toma oficial del... Sí, los que están así por los costados, acercarse al centro y de esta forma vamos a registrar
la foto oficial de este diplomado. Recordar que este acto va a ser difundido posteriormente por los canales oficiales de Senado TV. Bien, muchísimas gracias. Vamos a retomar nuestras ubicaciones para comenzar con las ponencias. Bien, y en este momento, bueno, vamos a despedir con un fuerte aplauso al senador de la Nación, Rubén Velázquez, por haber dado apertura oficial a este diplomado. Bien, pedimos a todos los participantes, ya están tomando sus respectivos asientos. Invito a continuación a la magíster Carita Machado, coordinadora académica, asesora de la Academia Legislativa, para presentar a los docentes. Muy buenos días a todos los participantes aquí presentes. Un saludo especial a los representantes y servidores públicos, también tanto nacionales, departamentales, municipales, así también a los profesionales de instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y actores comunitarios que hoy inician este valioso proceso formativo del diplomado en políticas de prevención, rehabilitación y combate al consumo de drogas ilegales y otras sustancias. Bueno, soy Carita Machado y tengo a cargo la coordinación académica del diplomado. Voy a estar acompañándoles por parte de la Dirección General de la Academia Legislativa, en conjunto también con el equipo de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y estaremos acompañándoles en esta etapa del desarrollo académico. Quiero hacer una mención especial al director general Rubén Rolón, que también va a estar acompañando también, del director de la comisión, el doctor Delis Arce, y todos los compañeros que forman parte de ese esfuerzo institucional. Estaremos a disposición para el asesoramiento y seguimiento permanente de ese proceso. Hoy iniciamos esa clase inicial a partir de la próxima semana se va a desarrollar en forma virtual, todos los jueves a través de la plataforma Zoom. Y finalmente volveremos a encontrarnos aquí en ese recinto para el cierre el día 21 de agosto, de manera presencial en la ceremonia de clausura y entrega de certificados. Bueno, aprovecho para mencionar que nosotros, el canal, la vía de comunicación que nosotros tenemos, nosotros hemos creado también un grupo de WhatsApp que una vez que ustedes ingresen a la plataforma de la Academia Legislativa, ahí ustedes pueden, yo no sé si todos aquí ya hacen parte, ya lograron ingresar a la plataforma, y si tienen alguna consulta al respecto, van a estar unos compañeros ahí en el fondo que vamos a estar tomando nota de las personas que tuvieron algún tipo de inconveniente y vamos a prestarle una asesoría técnica para eso, ¿sí? Para que puedan tener todos el acceso debido, entonces antes de la primera clase que va a ser el próximo jueves, entonces que todos puedan estar al día. Bueno, el objetivo de este programa es claro: fortalecer sus capacidades como agentes claves en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas que enfrentan integralmente el fenómeno de drogas y de las adicciones, desde la prevención, el tratamiento y la seguridad. Para la Academia Legislativa, ese diplomado representa una apuesta firme por el desarrollo del capital humano al servicio de las políticas públicas más urgentes y sensibles de nuestro tiempo. Bueno, antes de dar inicio a la clase, me complace presentar al disertante responsable del módulo 1, titulado Marco Legal en Materia de Drogas y Bases Teóricas.
Se trata del agente especial supervisor, abogado magíster, Diego Benítez Araujo, quien actualmente se desempeña como director general jurídico operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas de la SENAT. El abogado Benítez es egresado de la promoción de agentes especiales de la SENAT de 1998 y cuenta con una destacada formación académica y operativa, tanto en el ámbito civil como institucional. Entre sus principales credenciales académicas se destaca en el título de abogado, es especialista en didáctica universitaria por la UNIBE, magíster en planificación y conducción estratégica nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, egresado del programa de formación de jueces del Consejo de la Magistratura y tiene diplomados especializados en Derecho Penal, Procesal Penal, Crimen Organizado y otras materias afines. En el ámbito institucional ha recibido capacitación internacional de alto nivel en colaboración con organismos como la DEA de los Estados Unidos, la ATF, la Policía Nacional de Colombia, la UNDOC y autoridades antidrogas de Argentina, Brasil y Chile. Ha abordado temáticas como inteligencia sensitiva, tráficos ilícitos de drogas, entregas controladas, rastreo de armas, lavado de activos y cooperación internacional. Entre sus experiencias más relevantes ha sido agente de enlace de inteligencia ante la Policía de Investigación en Chile y la Policía Federal de Brasil. Bueno, desde el año 2016 hasta la fecha ejerce como docente la asignatura de aspecto legal en el Instituto Técnico Superior de Investigación Antidroga de SENAT. Y asimismo participa en diversas comisiones institucionales vinculadas a marcos normativos sobre agente especial y es un verdadero honor contar con su presencia y experiencia para abrir este primer módulo del diplomado. Así que recibamos con un fuerte aplauso al abogado magíster Diego Benítez Araujo. Profesor. Tengan todos muy buenos días. Realmente el honor es para mí de, primero, participar en carácter de docente y segundo, abrir este diplomado. Este diplomado que en 100 horas vamos a tratar de abordar la problemática. En lo que respecta a mi módulo, el módulo 1, vamos a hacer un análisis del marco normativo por el cual se rigen todas las conductas que nosotros vamos desarrollando a lo largo de las acciones en el marco de la prevención y de la lucha contra las drogas. Entonces, para mí es un honor haber sido convocado por parte del director de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, el doctor Rubén Rolón. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio al presente módulo, que como había señalado, el módulo primero, en el marco obviamente del diplomado de las políticas de prevención, rehabilitación, combate al consumo de drogas ilegales y otras sustancias, porque también vamos a abordar un poco de lo que hace al consumo de tabaco. Entonces, en lo que respecta al módulo 1, vamos a abordar, lo quise hacer en una sola lámina, todo el marco normativo que nosotros vamos a ir desarrollando en el módulo. Vamos a desarrollar artículos, obviamente, ciertos artículos de la Constitución Nacional, las convenciones ratificadas por la República del Paraguay en el combate. Vamos a hablar un poco de la Ley 1340, que es viene a ser la génesis después del artículo 71, porque en ella se enmarca toda la lucha contra las drogas. Tiene obviamente sustento y apoyo en otros cuerpos normativos. También vamos a abordar la ley 1881, que modificó la ley 1340, la ley 6007, una ley que marca un hito en la República del Paraguay al reconocer a la marihuana, al uso medicinal de la marihuana, a los componentes de la marihuana.
También así la ley del Consejo y Secretaría Municipal de Prevención, la ley que declara emergencia nacional y una estrategia empleada y aplicada por el gobierno que es el Plan Sumar. Entonces iniciamos con lo que establece y como había dicho yo al inicio, vamos a abordar solamente 4 artículos de la Constitución Nacional que son prácticamente la base para el combate a las drogas. En primer sentido tenemos el artículo 68 que refiere al derecho a la salud. En cuanto a su interpretación y alcance de forma general, establece el derecho a la salud como un derecho fundamental a que todo ciudadano tiene, En el mismo artículo, en el artículo 68, hacemos mención a la salud pública. El artículo habla obviamente sobre la salud pública y señala que es considerada no solamente un derecho individual, sino un derecho colectivo de toda la sociedad. Y por último, en el mismo artículo, de una forma indirecta, establece el diseño de políticas en todos los sentidos, en todo lo que tenga que ver con la atención universal a la salud. Esta norma constitucional refuerza la necesidad de establecer programas en la República del Paraguay y como obviamente el diplomado versa sobre el consumo de drogas, nosotros siempre vamos a abocarnos y voy a repetir incansablemente de todo aquello que hace al consumo problemático de drogas. Entonces, esa expresión, el consumo problemático de drogas, van a escuchar bastante y a lo largo de mi presentación. Entonces, este es el artículo base que nosotros tenemos en la República del Paraguay para dar respuesta como Estado en la implementación de todas estas políticas y planes de acciones en consecuencia. Seguidamente tenemos el artículo 69 sobre el Sistema Nacional de Salud. En cuanto a su interpretación y alcance general, propone un sistema nacional de salud basado en la coordinación entre el sector público y privado. Se tiende mucho a pensar de que esta responsabilidad es solamente del Estado, pero en realidad también tiene mucha participación y mucha responsabilidad del sector civil. La integración de acciones, como establece el artículo, se basa en la eficiencia y en la cobertura del servicio que debe prestar el Estado. La responsabilidad social y civil del sector privado implica que la salud no solo es una responsabilidad del Estado, como había señalado. Esta norma constitucional plantea la necesidad de articular programas de prevención y de concienciación. Son 2 pilares muy fundamentales que nosotros tenemos. La prevención, obviamente, ya lo hacemos antes, en conjunto con la concienciación. Obviamente eso a través de centros especializados que van creados al efecto y no solamente deben ser el Estado, sino también pueden ser del sector público, ONGs. Seguidamente tenemos el artículo 71, que en cuanto a su interpretación y alcance general, nosotros siempre definimos que este artículo tiene 3 ejes principales. La represión al narcotráfico, obviamente también al lavado de dinero asociado o producto de ese dinero, el control del consumo a través de las campañas y el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción o personas usuarias de drogas. Este artículo constitucional también, de alguna manera, en aquel entonces ya marcó un hito al reconocer al uso medicinal de las drogas. Y es ahí donde entra el cannabis, que hoy en día está regulada ese derecho que tiene aquella persona que padece de una enfermedad.
el reconocimiento del uso medicinal de la planta del cannabis, que vamos a desarrollar un poco más. Uso medicinal de la planta del cannabis y no como normalmente se tiende a expresar el cannabis medicinal. El cannabis no es medicinal. No existe el cannabis medicinal. Es como que yo diga el pomelo medicinal. Del pomelo se extrae la vitamina C y eso es lo que se consume para evitar un resfrío. Del cannabis lo que se extraen son sus componentes activos o psicoactivos, de acuerdo a la legislación, y eso es lo que se emplea para reducir la afección que está teniendo esa persona. Los dos componentes más conocidos en la marihuana son el CBD y el THC. Vamos a abordar un poquitito más adelante. Entonces, esta ley constitucional refuerza la necesidad de nosotros, Estado, dar una respuesta en la lucha contra el narcotráfico y dar una respuesta a la sociedad hacia todo ese sector afectado por el consumo, especialmente de los menores de edad, que también vamos a tocar el código del menor. Tenemos el artículo 73 del derecho a la educación y sus fines, que establece el derecho de la educación integral y permanente, porque la educación es un proceso continuo que se da a lo largo de la vida. Relaciona la educación con la cultura comunitaria, porque lo que busca es adaptarse a las necesidades y realidades de cada comunidad. Fomenta la formación de valores en los derechos humanos. Entonces, con esta disposición normativa constitucional, obviamente lo que vemos es que la educación preventiva es la base. La educación preventiva es la base. Y lo digo yo como ya agente especial que conformo esa institución hace 27 años. En un inicio, y les comento algo personal, en un inicio nosotros pensábamos que el combate al narcotráfico, el hecho de ir a allanar, el hecho de ir a patear puertas, eso era la respuesta y eso era la solución. En realidad eso no es así, eso es la última ratio. En realidad el enfoque debe ser en base a la prevención. Nosotros debemos de actuar antes para no justamente ir a patear puertas y hacer un allanamiento y que ese chico ya esté consumiendo. Debemos de actuar antes con la prevención y la concienciación. Entonces, estos 4 artículos constitucionales, de forma general, de alguna manera nos dan la herramienta sólida para que el Estado pueda cumplir sus fines en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la drogadicción. Obviamente eso va a depender de mayor inversión en salud, mayor cooperación, porque una lucha, una tarea que no está coordinada, no está mancomunada, no es un esfuerzo colectivo, es muy difícil. Tiene que estar involucrado no solamente las diversas instituciones del Estado, sino la sociedad civil. Entonces, a eso se refiere con una mayor coordinación, sector público y privado. Muy bien. En cuanto a las convenciones internacionales, como primer punto tenemos la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961. Tiene un propósito y tiene, no sé si me escuchan todos así o con micrófono. Obviamente esta convención tiene propósitos y tiene objetivos. En cuanto al propósito, regular y fiscalizar la distribución de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas con fines médicos y científicos. Ya estaba previsto en el año 1961 eso. Combatir al narcotráfico a nivel internacional. Porque nosotros tenemos una problemática hoy en día y la gente piensa que el problema real
como nosotros somos países productores de marihuana, el problema real está en el consumo de la marihuana. Y en realidad el problema real está en el consumo de la pasta básica, mal llamado, o muchos van a entender cuando yo digo chespi. Es un término coloquial que le atribuyeron los adolescentes, que en realidad tampoco es cocaína, es una pasta básica que no culminó con el proceso para llegar a ser cocaína. Entonces, la problemática que se presenta hoy en día es realmente con la pasta base de la cocaína y no de la marihuana, pensando que nosotros somos países productores. Como objetivo podemos señalar limitar el uso de drogas con fines médicos y científicos. Eso es lo que busca esta convención. Cuando señalamos que es limitar el uso con fines médicos y científicos, de alguna manera esta convención ya está cerrando la puerta al uso recreativo. Establecer controles sobre la producción y distribución de drogas, como por ejemplo en ese entonces la problemática, la morfina, la heroína, y fomentar la cooperación internacional. La expresión fomentar la cooperación también obviamente van a ir escuchando a lo largo de la ponencia, porque todo se basa en cooperación para evitar el consumo. Otra palabra que van a ir escuchando de una forma permanente. Seguidamente tenemos el convenio de sustancias psicotrópicas del año 1971, que fuera ratificado por la ley 339 en ese mismo año. Tiene como propósito regular el uso de sustancias psicotrópicas. En esta convención ya fueron introducidas ya otras sustancias más, como por ejemplo las anfetaminas, las benzodiazepinas, el dietilamida del ácido lisérgico, más conocido como el LSD, y otras drogas. Tiene como objetivo establecer mecanismos de control sobre la producción y la distribución ilícita, prevenir el abuso y el tráfico de drogas, y coordinar acciones internacionales a fin de evitar que estas drogas sintéticas lleguen a su destino final. Seguidamente tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas, suscrito en el año 1988 y que fuera ratificado en el Paraguay en el año 1990, que tiene como objetivo reforzar la cooperación nuevamente. Todo se basa en cooperación. Reforzar la cooperación internacional contra el tráfico de dinero, y acá entra un elemento en esta convención que hace sobre el lavado de activos. En ese entonces, en el año 1988, ya se entendía que la problemática real también para hacer frente al narcotráfico no era solamente incautar las drogas, sino justamente tratar de evitar que ese dinero producto del ilícito, de la comercialización, llegue a destino de esas personas. Atacar sus finanzas, atacar su logística. No solamente era incautar droga. Objetivo: penalizar a nivel global el tráfico de drogas. Regular el decomiso de bienes. Otra herramienta que es introducida en esta convención. Porque uno le puede ir aprendiendo a las personas involucradas en estos ilícitos, privándole de libertad, pero no resulta para el afectado cuando no es privado de lo que ilícitamente él consiguió. Y cuando es privado de eso, yo me refiero a sus bienes, a sus activos. Ahí es donde realmente estas organizaciones sufren la mano de la ley. Si nosotros no les privamos a ellos de esos bienes, de lo ilícito que han obtenido, estas organizaciones se van a ir fortaleciendo aún muchísimo más y van a operar con mucho más fuerza.
fortalecer la cooperación entre países en cuanto a la extradición de narcotraficantes. Y por último, prevenir la producción y comercialización de precursores utilizados en la fabricación de drogas. Estas tres convenciones hablan exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico, a la prevención del consumo, a la rehabilitación, a la reinserción social. El siguiente convenio que estaba dentro de la malla curricular del módulo 1 hace al convenio sobre el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud del año 2003, que obviamente tiene un objetivo especial: proteger la salud, reduciendo el consumo de tabaco a través de campañas y reduciendo esa exposición del humo de segunda mano para que no nos convirtamos todos en fumadores pasivos. Aquella persona que está al lado de una persona que está fumando automáticamente es un fumador pasivo, momentáneamente, y si siempre está permanente. Entonces, por eso es que posteriormente en todos los estados se prohíbe el consumo de tabaco en lugares cerrados, a fin de resguardar la salud de esa persona y que no se convierta en un fumador pasivo. Esta convención tiene como objetivo implementar restricciones en cuanto a la publicidad y a la promoción del consumo. Obviamente van a decir sí, pues nosotros vemos publicidades de marcas de cigarrillo, de tabaco, pero el impuesto que cobran es altísimo. Y tienen dinero, por eso obviamente van de alguna manera realizando sus publicidades, pero de alguna manera se busca reducir eso. El siguiente punto justamente habla sobre establecer los impuestos y regulación, de una manera a desalentarlo. Promover medidas de prevención y concienciación sobre los efectos del tabaco en la salud. Y por último, fomentar la cooperación internacional. La cooperación internacional en relación a las campañas para evitar obviamente el consumo y de las instalaciones de alguna manera empresas ilícitamente constituidas. Las que están constituidas a las de la ley obviamente generan impuestos, fuentes de trabajo, entonces de alguna manera no se combate contra ellos, pues están legalmente constituidas, pero sí en cuanto a las ilegales. Muy bien. Estas cuatro convenciones que habíamos desarrollado, de alguna manera establecen una base legal que tienen un fin en común: proteger la salud, prevenir el abuso de sustancias y reprimir al narcotráfico. Y también, obviamente, al tabaco, como habíamos señalado en ese punto. Seguidamente tenemos la Ley 1340. La Ley 1340 es la segunda ley promulgada en la República del Paraguay, la primera ley que tiene el Estado paraguayo en respuesta a estas convenciones que el Estado reafirmó, porque en atención al principio fundamental del derecho internacional, principio fundamental, pacta sunt servanda, todos los estados se comprometen a adoptar las medidas que son establecidas en esas convenciones. En ese sentido, Paraguay, al firmar esos y al ratificar esos convenios, tiene el compromiso de adoptar. Y el primer compromiso que tiene la República del Paraguay fue en el año 72 con la promulgación de la Ley 357. Y posteriormente, 12 años después, 12 o 14, viene a modificar la Ley 1340. La Ley 1340 es una norma positiva, si bien sufrió varias modificaciones, tiene varias modificaciones, es una ley positiva, es una ley preconstitucional, porque es del año 88.
En ese sentido, justamente la comisión que se encargó y se está encargando del desarrollo de este diplomado se encuentra estudiando el proyecto de modificación integral de la Ley 1340. Lo que se busca es adecuar justamente a nuestras realidades, a nuestras necesidades. Y tengo entendido ya está muy avanzado y próximo a ser presentado para su tratamiento correspondiente. Entonces, la ley 1340 necesita un ajuste y eso es lo que se está realizando. El objetivo general de la ley 1340 es combatir al narcotráfico como primera medida. Como yo había dicho en un inicio, en realidad combatir el narcotráfico tendría que ser la última ratio. Lo que hagamos después, lo primero tendría que ser la prevención del consumo. Pero primeramente la ley 1340 ya señala de una forma directa y taxativa, reprime al narcotráfico como primera acción. ¿Cuál es el objetivo jurídico de la ley 1340? Tipificar y sancionar penalmente al tráfico ilícito y otras actividades conexas, como la producción, la distribución, la comercialización. Regular el uso de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas. La ley regula el uso y distribución de drogas lícitas. Anteriormente, el cannabis, que se encuentra dentro de la lista 1 de la convención, obviamente es ilegal, hoy en día está regulado. Y la ley le faculta a aquellas personas que tienen problemas de salud a consumirlas. Obviamente, siempre y cuando exista un diagnóstico de un profesional médico. Pero anterior a eso, el artículo 30 de la ley 1340 ya le facultaba a una persona a poder tener consigo una sustancia. Desde el año 1988, y ahí cuando justamente conversamos con los técnicos, de alguna manera se encuentran con la sorpresa porque muchos hablan de que el cannabis debe ser despenalizado, el cannabis debe ser legalizado, y existe una diferencia entre la legalización y la despenalización. Y la cocaína y la marihuana en Paraguay, en cierta manera, está despenalizada, para sorpresa de muchos, porque el artículo 30 te dice que aquella persona que padece de algún problema de salud, y que fuera diagnosticado por un médico, podrá tener consigo hasta 2 gramos de cocaína o hasta 10 gramos de marihuana. Y el artículo inicia diciendo, estará exento de pena, dice. Eso quiere decir que no va a ser sancionado. Obviamente, yo tengo que reunir esos presupuestos que están establecidos en la ley para que yo de alguna manera no sea sancionado al momento de que en algún control o la SENAT o la policía me agarre con 2 gramos o 10 gramos. Si yo reúno esos presupuestos que están establecidos en la ley, yo soy declarado adicto. Ahí cambia la circunstancia. Pero no el hecho de yo ser adicto y no tener una constancia, un estudio médico, una prescripción médica, pero yo personalmente me considero adicto, también cambia la situación de la persona. Pero la ley no sanciona a aquellas personas que sufren un tipo de dolencia y son diagnosticadas. Artículo 30 de la ley 1340. Establecer medidas de prevención, obviamente con el fin de evitar el consumo. Implementación de programas de recuperación y rehabilitación para personas con problemas de adicción. Facilitar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Y por último tenemos establecer el decomiso de bienes. En la ley 1340 en el 88 ya se previó esa actividad de justamente comisar los bienes de los narcotraficantes, de todo aquel producto ilícito
de esa actividad. Pero muchos más años después viene a reforzar esta ley, ese artículo, la ley de la creación de la Cenavico, en donde se establece su estructura y además los procedimientos a realizarse para que justamente eso, el decomiso, se cumpla. Y nosotros celebramos el día en que realmente salió esa ley porque era un mensaje para esas organizaciones que se dedicaban ilícitamente, porque de alguna manera el mensaje, el dinero que vos ganaste, el dinero que vamos a utilizar en tu contra. Porque esos bienes, antes de ser subastados, de alguna manera son utilizadas por organizaciones, obviamente, que se dediquen a la lucha contra el narcotráfico, a la prevención del consumo, al tratamiento, a rehabilitación. De alguna manera ya lo van utilizando cuando la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Cenavico los otorga los bienes, muebles e inmuebles, para su uso. Y posteriormente, en casos en donde ya son posteriormente entregados a la Cenavico, al Estado paraguayo, a los efectos de ser subastado, el dinero nuevamente entra a la arca del Estado y eso es redistribuido para el uso en los programas de prevención. Entonces el mensaje fue claro: el dinero que vos ganaste nosotros vamos a utilizar en tu contra para prevenir ese consumo. Seguidamente tenemos la Ley 108, que crea la Secretaría Nacional Antidrogas. Crea un organismo especializado. Con el fin de alguna manera, liderar todo lo que tenga que ver con las políticas públicas en materia de droga. Esta ley, la Ley 108, tiene diversos aspectos jurídicos, objetivos jurídicos a ser cumplidos. Crea la SENAC como autoridad competente a fin de dirigir las políticas y acciones en cuanto al narcotráfico. Define un marco normativo legal de actuación de la SENAC, competencias y atribuciones. Coordina esfuerzos nacionales e internacionales porque le faculta la norma a fin de evitar justamente o hacer frente al crimen organizado. Implementar acciones de control, de inteligencia y de control. Lavado de dinero, narcotráfico y precursores químicos. Porque también entendimos que venía la droga y nosotros consumíamos. ¿Por qué no evitar que la droga no viene? ¿Por qué no evitar que la droga se produzca? En cuanto a la marihuana, obviamente es una droga natural, nos requiere de mayores cuidados que los que se realizan en el campo, pero más me refiero a las drogas semisintéticas y sintéticas que de alguna manera utilizan precursores químicos. Entonces, lo que nosotros de la SENAC también hacemos es investigar y prevenir el desvío de esos precursores químicos a fin de que se produzcan esas drogas ilícitas y que ya no vengan drogas. Entonces nosotros evitamos que salgan esos precursores. Y obviamente apoya la rehabilitación y la reinserción. La ley 108/91 que crea la SENAC tiene un enfoque integral, porque cuando me refiero a integral, va desde la represión del narcotráfico hasta la rehabilitación. Es una competencia que la ley le otorga a la Secretaría Nacional hacer frente en esta problemática. Seguidamente tenemos el Código de la Niñez. El código, dentro del código se establecen varios principios, derechos de los niños, pero nosotros a los efectos del diplomado vamos a identificar exclusivamente aquellos que hacen a la problemática del consumo, de la prevención. Entonces, en lo que respecta al consumo ilícito, al tráfico, establece disposiciones para la protección del niño, niña, adolescente en esta problemática.
protegiendo del narcotráfico y su derivación el consumo. ¿Cuáles son las principales disposiciones sobre el consumo de drogas dentro del Código de la Niñez, dentro de la Ley 16? Derecho a la protección contra el consumo de drogas. Establece que los niños y niñas adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra ese consumo. Responsabilidad del Estado y la sociedad. El Estado y la sociedad tienen el derecho de implementar acciones a fin de prevenir que personas, que menores sean expuestos tanto al consumo o sean utilizados por las organizaciones criminales. Porque se ve muchísimos casos en donde avivándose las organizaciones criminales utilizan a menores de edad en razón de que, como ellos le dicen, no, a vos no te va a pasar nada, ustedes son inimputables, entonces no vas a tener problema. Le persuaden y son utilizados en esa cadena de distribución del consumo de drogas. Prohibición de suministrar drogas a menores. En relación a la ley, no establece la sanción, pero la ley 1340 establece una de las penas más altas de hasta 25 años de pena privativa de libertad para aquellas personas que distribuyan a menores de edad. O sea, se establece una sanción altísima para aquella persona y más aún si esa persona es un docente o un responsable de una institución o de una casa que tenga al cuidado menores de edad. Medidas de rehabilitación y reinserción. Obviamente el Estado debe de garantizar el acceso a estos programas de prevención, rehabilitación y tratamiento. Protección contra la explotación y vinculación de drogas, lo que habíamos señalado, lo que había señalado anteriormente. El Estado debe garantizar esa protección a ese menor a través de diversos programas. Y también una forma de desalentar es a través del aspecto jurídico, desalentando justamente, diciéndote, mi estimado, vos de alguna manera la haces participar a esta persona en esta actividad ilícita, sabiendo que es un menor de edad, te expones a esta expectativa de pena. Entonces eso también es una forma de desalentar. La ley 1881. La ley 1881 es la ley que viene a modificar la ley 1340, modifica ya de una forma mucho más amplia, otorga más atribuciones a la Secretaría Nacional Antidrogas, establecen instituciones o técnicas de investigaciones para que los responsables puedan, tanto Policía Nacional, Secretaría Nacional Antidrogas, puedan realizar ese cometido conforme a la necesidad, porque el crimen organizado es tan dinámico que las técnicas que se emplean hoy ya no son más, de alguna manera, o no producen el efecto que nosotros querríamos. Es tan dinámico que se utilizan nuevas técnicas de investigaciones. Entonces, de alguna manera, la ley 1881 vino a ayudar de esa manera en la lucha contra el narcotráfico, estableciendo algunas técnicas de investigación, como por ejemplo las operaciones encubiertas, entregas vigiladas, obviamente con el fin de desalentar el narcotráfico, pero así también obviamente caerles a esas organizaciones. Y al caerles a esas organizaciones nosotros evitamos que la droga se distribuya, porque eso es el fin, o eso es al fin lo que nosotros buscamos. Impedir que exista droga. Impedir que exista droga. Obviamente eso es algo medio utópico, es medio difícil, pero por lo menos prevenir que exista mercado. En cuanto a objetivo jurídico, como habíamos señalado, actualizó esa norma. Y de alguna manera el Estado reafirma esa intención en la lucha contra el narcotráfico.
pero así también obviamente le dota al Estado herramientas para prevenir el consumo, y especialmente en aquellas personas que presentan un consumo problemático. Porque habrán escuchado el famoso, no, yo soy consumidor ocasional. No existe el consumidor ocasional, el consumidor es consumidor. A lo mejor no está muy desarrollada nada más el consumo en él. Pero también de una manera esa ley buscó justamente desalentar a través de programas. Y aquí tenemos la ley 6007. Esta ley marca un hito en la República del Paraguay. Esta ley marca un hito en la República del Paraguay y pasa a formar parte de todo el cuerpo normativo que regula estas acciones. Porque esta ley reconoce, como había dicho ya en un inicio, reconoce el uso medicinal del cannabis. Reconoce el uso medicinal del cannabis. Si bien hay algunos criterios que a lo mejor faltan definir en la norma, a lo mejor en algunos puntos no es claro en cuanto al contenido que debe ser utilizado para los pacientes, si debe ser THC, debe ser CBD. Entonces ahí todavía queda a lo mejor de alguna manera un punto a ser discutido y a ser establecido. Porque la ley 1340 reprime toda aquella sustancia psicoactiva. Y uno de los componentes de la marihuana es el THC, tetrahidrocannabinol. Eso es un componente psicoactivo que altera el sistema nervioso central. Entonces, de alguna manera estamos como que reprimimos el uso medicinal. No, el uso medicinal no se reprime, está regulado. Pero lo que se utiliza para el uso medicinal es el CBD, el cannabidiol, y no el THC. Una sustancia que altera el sistema nervioso central jamás puede ser utilizado con fines médicos paliativos. Es cierto, nosotros entendemos que esa sustancia, y a través de sus isómeros delta 8, delta 9, pueden reducir justamente o pueden mejorar la calidad de vida de las personas que sufren algún tipo de dolencia, como lo más aplicado que es la epilepsia refractaria en niños, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera sí ayuda, pero ayuda en un contenido reducido. Ayuda en un contenido reducido. Aspectos claves de la ley 6007. La creación del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Científica, PROINCUMET, promoviendo la investigación científica, obviamente, investigación científica nacional. Regula el uso medicinal, permite el uso medicinal, y ahí es claro, regula el uso medicinal, no el uso recreativo. No el uso recreativo. Y garantiza el acceso gratuito para aquellas personas que no tienen la capacidad, porque le obliga a todas aquellas personas, personas jurídicas, a todas aquellas empresas que se dedican a la producción de eso, a destinar un 2% de su producción a fin de ser entregado al Estado y que el Estado lo provea a las personas que la requieren. Obviamente causa justificada. Y también así la licencia y supervisión, porque la ley establece de que solamente las personas jurídicas, las empresas licenciatarias, son las que pueden producir controladamente el cannabis. No personas, no personas particulares. Gracias, doctor. No personas particulares, como también se entendió. Porque la ley de alguna manera no faculta el autocultivo, que es lo que la gente piensa que puedo cultivar en mi casa a fines medicinales. Yo extraer el componente psicoactivo o el CBD, el cannabidol, a los efectos del uso medicinal. Eso no establece la ley. La ley establece que solamente va a ser producida de forma controlada a través de las licenciatarias, que pueden ser empresas públicas o privadas. La ley sustenta
o se sustenta en estos principios fundamentales. La protección, obviamente, al derecho a la salud, como la utilización del cannabis con fines terapéuticos, la accesibilidad y equidad, o sea, un acceso gratuito para todas las personas. Ciencia y evidencia, porque se funda en el desarrollo científico. Se funda en el desarrollo científico basado en evidencia. Y por último, el control y la seguridad. Sí o sí va a estar el control y la seguridad, porque lo que también se tiene que evitar es que haya un desvío de esa producción. Objetivo general de la ley del uso medicinal del cannabis. Establece un marco legal que permita el estudio, la investigación, el uso y la producción controlada del cannabis. Y también así de sus derivados, porque en realidad los derivados son los que se aplican más. Los derivados a través de sus aceites, a través de sus ungüentos, cremas, que tengan de alguna manera un contenido reducido del THC. Y siempre se habla de un porcentaje que es el 0,05% de THC. En algunos estados, o sea, en algunos países, eso es relativo porque en algunos países ellos establecen o ellos regulan que será considerado psicoactivo a partir del 1% de concentración. Nosotros en Paraguay tomamos el 0,5%. Por eso es que permitimos justamente la producción del cáñamo industrial. Y el cáñamo industrial, que también es el cannabis es un cáñamo, producen, pero con contenido ínfimo de THC. Solamente tiene CBD, que es lo que se consume. Y van a ver en muchísimas tiendas, por ejemplo, en los shopping, no puedo decir el nombre, o no, a lo mejor lo que saben, van a ver que empieza con Cana, ¿verdad? Es una empresa legal, importa de forma legal ciertos productos, no conozco todos los productos que tienen. Pero es una empresa legal, legalmente constituida, importa de forma legal y vos le choca a uno porque se va y ve en frasco de vidrio capullos de marihuana. Y ahí dice, pero esto no está prohibido, dicen. Pero ahí hay que determinar qué tipo de marihuana o qué tipo de cáñamo es lo que está vendiendo ahí. Si lo que está ofreciendo es cáñamo industrial, con un contenido ínfimo de THC, no existe absolutamente ninguna prohibición. No existe absolutamente ninguna prohibición. Ahora, si ese contenido es superior al 0,5%, se convierte en sustancia psicoactiva y ahí ya es un hecho punible. Ahí ya es comercialización. Ese porcentaje o esa diferencia entre psicoactivo y no psicoactivo es lo que marca si el Estado va a reprimir o no. La ley 6008 que crea el Consejo y la Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento. Esta ley que crea el Consejo y la Secretaría Municipal de Tratamientos dota de un marco jurídico y de funcionamiento justamente con las competencias a cada municipio, a cada consejo que se va creando. Desde una perspectiva jurídica, refuerza, perdón, no había pasado la diapositiva, desde una perspectiva jurídica, refuerza el principio de descentralización y administración, trasladando esa responsabilidad a los municipios, para que a través de ellos, se vayan implementando las políticas de drogas.
Además, establece un mecanismo de coordinación con otras instituciones. Como venía señalando, siempre la importancia es la coordinación. Y no solamente coordinación entre organismos del Estado, entre organismos gubernamentales, sino también no gubernamentales, con la sociedad civil. Como objetivo general, dotar a los municipios de una estructura organizativa para abordar la problemática de las adicciones, a través de la creación del Consejo y la Secretaría Municipal. Se busca fortalecer esa prevención, garantizando la aplicación de las políticas públicas más eficaces y adaptadas a nuestra realidad, a la comunidad donde va a trabajar ese consejo. La Ley 6008 representa un paso muy importante en la descentralización, en la implementación de esas políticas, porque anteriormente todo estaba centrado en una institución, en la capital. Sin embargo, esa ley de alguna manera descentraliza esas funciones y le dota a cada municipio la posibilidad de que pueda implementar acciones, obviamente, a fin de reducir el uso indebido de las sustancias ilícitas. Tenemos la ley 7104 del año 2023. Esta ley fue promulgada hace 2 años. Tiene una vigencia de solo 3 años. Y para la implementación de programas que requieren tiempo, que son a largo plazo, ese tiempo de 3 meses resulta insuficiente en la implementación de esas políticas. Por eso tengo entendido yo, un diputado había presentado ya justamente un proyecto para extender ese plazo hasta el 2030, que nosotros consideramos al menos que es totalmente aplicable, porque va a dar tiempo a que esas políticas aplicadas rindan el efecto que nosotros deseamos. Hay veces que políticas, aplicar programas de 1 o 2 años no es sostenido, no causa el efecto que se requiere. Entonces, como su fundamento, la Declaración de Emergencia Nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas. Esta norma establece un marco excepcional que permite la adopción de medidas urgentes, coordinadas y más eficaces para abordar esta crisis generada del consumo de drogas. La ley otorga al Estado asignaciones y recursos que obviamente están exclusivamente destinados para el efecto. Desde un punto de vista constitucional, la ley se sustenta en la protección del derecho a la salud y a la seguridad pública, garantizando la intervención del Estado en situaciones de emergencia. Además, refuerza el principio de intervención estatal en la prevención y tratamiento de adicciones, estableciendo mecanismos de financiamiento y protección a la salud. No me llega. Objetivo general de la ley es reconocer y entender que la crisis del consumo de sustancias psicoactivas como una emergencia nacional, permitiendo la implementación de políticas y programas urgentes a fin de dar o contener esa prevención, de reforzar esa tarea. Por eso es que está destinado determinados recursos a fin de fortalecer esa lucha. La ley 7104 representa un avance significativo en el reconocimiento del consumo problemático de sustancias como un problema de salud de gran magnitud. Es por eso que obviamente se regla, se legisla, se promulga una ley, se reconoce un problema de adicción generalizada, al cual se le otorga
mayor recurso a fin de que se establezcan programas de prevención. Y por último tenemos el decreto 915 del 2023, que corresponde al Plan de Acción y Abuso de Drogas SUMAR, que es una estrategia implementada por la República del Paraguay para abordar de una forma integral la problemática del consumo de drogas, a fin, obviamente, o al objeto de fortalecer la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. ¿Cuál es el impacto jurídico del Plan SUMAR? Reforzar de alguna manera los distintos cuerpos normativos, las distintas leyes que regulan a la materia, la implementación de esas leyes. Este decreto viene a reforzar todas esas acciones que de alguna manera se venían ya desarrollando, porque el presente decreto lo que establece es, o implementa, es un plan de acción y no una política nacional. Es un plan de acción que el Estado paraguayo articula a través de distintas instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, articula justamente para prevenir eso. La importancia del plan como mencioné al inicio también, dar respuesta de una forma integral, porque para hacer frente al narcotráfico, al problema del consumo de drogas, no solamente se trata en la represión, no solamente se trata en la prevención de hablar con ese chico. Ese chico detrás tiene familias, esa familia detrás tiene problemas económicos. O sea, hay un problema social y eso debe ser abordado de forma integral en distintos aspectos, no solamente con represión. Entonces, este plan de alguna manera viene a reforzar esas acciones que el Estado paraguayo venía realizando ya a fin de contener el problema del consumo. El impacto del plan, como habíamos señalado, fortalecimiento del marco normativo, impulsa reformas de leyes, obviamente, que regulan la materia, coordinación interinstitucional, genera mayor colaboración, una colaboración permanente y sostenida entre las instituciones que son parte de este plan. Garantía del derecho a la salud, refuerza el reconocimiento del consumo de drogas, porque reconocemos que hay un problema, porque el mayor problema es cuando uno no reconoce una problemática, ahí es cuando cuesta hacer frente. Pongo un ejemplo, una persona que reconoce no tener problema de adicción, esa persona te va a decir, no, yo no necesito, yo estoy bien, yo consumo cada vez que puedo, cada vez que quiero, y no acepta esa realidad, no acepta ese problema que él tiene. Y el primer paso para un tratamiento es el reconocimiento de esa problemática. Yo reconozco, tengo un problema, quiero tratarme, quiero curarme. A partir de ahí, ese es el primer paso, el paso más importante y difícil que da una persona con problema de adicción. Entonces, nosotros también como Estado reconocemos que hay un problema, reconocemos que hay, y en respuesta de ese problema se aplica el Plan SUMAR. En cuanto a su impacto y estrategia, podemos señalar la prevención temprana, implementación de programas educativos en escuelas y comunidades. Es ahí donde nosotros debemos apuntar.
cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de concienciación. Escuelas, comunidades, familia. Tratamiento y rehabilitación accesible a través de justamente del Consejo Municipal, obviamente esa herramienta que tiene el profesional que va a tratar a esa persona con problemas de consumo y no necesariamente trasladarse hasta la capital para que pueda ser atendido en el centro de adicciones. Esa ley y a través de este plan se impulsa justamente esa descentralización de que en las comunidades las personas puedan ser tratadas. Reinserción social. Promueve oportunidades de capacitación y empleo para personas en proceso de recuperación. Y esa es una barrera que hay que romper también, porque las personas que están con un problema de consumo o problemas que tienen a consecuencia de la comisión de un hecho punible, o sea, llámese antecedentes, es difícil que sea aceptada y sea nuevamente, que sea aceptada por la sociedad. Entonces ese es un paradigma también a romper a fin de hacerle partícipe a esa persona que tiene ese problema de consumo y darle esa oportunidad que se merece. Esa persona está tratando, esa persona está procurando dejar ese vicio, esa droga, lo que le está causando mal. Y por último, el control y la represión al narcotráfico, que fortalece la lucha contra el narcotráfico mediante estrategias y planes de seguridad e inteligencia. Eso obviamente ya corresponde a los organismos de seguridad. Entonces, en conclusión podemos decir que el Plan SUMAR maneja un doble impacto. El Plan SUMAR tiene un doble impacto, un impacto jurídico y un impacto estratégico. El impacto jurídico es porque viene a reforzar todo el marco legal ya existente en la República del Paraguay. Y el marco estratégico es porque a través de las estrategias que el Estado va a implementar, se busca reducir ese consumo problemático. Se busca reducir, se busca prevenir, y aquellas personas que obviamente ya padecen esa enfermedad, porque la adicción es una enfermedad, contenerlos, tratarlos. Y obviamente posteriormente, como punto final, su reinserción. Bueno, con esto yo doy por terminado en lo que hace al módulo 1 del marco normativo, y tocamos normas, las principales normas tocamos que nosotros vamos aplicando a lo largo. Cada institución, cada actor en su ámbito de competencia. El Ministerio de Salud trabaja con este marco normativo, nosotros Senat con este marco normativo, Educación con este marco normativo, pero este es un conjunto de marcos normativos que se aplican justamente a fin de prevenir el consumo y hacer frente a la lucha contra el narcotráfico. Entonces, muchas gracias. No sé si... entonces damos obviamente espacio a las preguntas que surgieron de todo lo que habíamos expuesto. Y pregunta. Ya hay una pregunta. Mi nombre es Aldo Ponce, buenos días. Soy licenciado en Trabajo Social. Soy responsable de la Secretaría de Prevención y Tratamiento de Adicciones de la Municipalidad de Encarnación. Me gustaría, sobre lo que dijo la ley 1340, sobre la tenencia legal, 2 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana, pero la persona tiene que tener una prescripción médica. Y en el caso que no tenga prescripción médica, si él dice que tiene problema de adicción, eso le sirve también legalmente. No sé si está bien, así como entendí. Sí, entiendo perfectamente la pregunta y
Me gustó que se haya tocado ese tema a modo de profundizarlo. En honor al tiempo tenía que hacer rápido para entrar todo y que obviamente abrir el espacio a preguntas y que todas tengan la posibilidad de hacer alguna acotación o alguna consulta. Muy bien, el artículo 30 de la ley 1340, como había señalado ya inicialmente, inicia diciendo estará exento de pena. Estará exento de pena, o sea, que no va a ser sancionado, dice. Toda aquella persona que sea sorprendida, flagrancia, en su poder, y hace mención a 3 tipos de sustancias: marihuana, cocaína y opiáceos. Entonces, la ley te dice que si vos tenés en tu poder 10 gramos de marihuana, fuiste diagnosticado con algún problema de adicción, algún médico tratante te prescribió que es para tu consumo personal porque vos tenés un problema de adicción, vos padeces de una enfermedad, no vas a ser sancionado. El problema está cuando la ley te establece cuál es la excepción a la norma y te dice que vos tenés que tener esa prescripción. El problema está cuando no tenés esa prescripción y la persona tiene ese problema de adicción. Y ahí obviamente es muy difícil porque nosotros sabemos, es un enfermo y hay que tratarle como enfermo, pero no reúne los presupuestos de la ley y la ley te dice que vos tenés que tener esa prescripción. Entonces, al no tener esa prescripción, la persona va a ser sancionada lastimosamente. Un médico necesariamente te tiene que prescribir o tiene que decir que esa droga que vos tenías en tu poder era los efectos de tu consumo personal. Y nosotros entendemos porque en la SENAT tenemos esa problemática, siempre analizamos la situación porque nosotros tenemos una dependencia que es la Dirección de Reducción, la Dirección de Operaciones Urbanas, que se encarga de reprimir el microtráfico, que en realidad está mal expresado también, es narcomenudeo y no microtráfico. El narcomenudeo en la siguiente escala es narcomenudeo, microtráfico y narcotráfico propiamente. Entonces la expresión correcta es narcomenudeo. Pero a los fines prácticos y didácticos todos conocemos microtráfico, entonces utilizamos la expresión microtráfico. ¿Cuál es el problema? Cuando le agarramos a personas que se dedican a suministrar microtraficantes con cantidades ínfimas, porque saben que si tienen una cantidad inferior a la establecida en la ley, en teoría ellos piensan de que van a ser considerados como adictos y ser tratados como adictos. Pero ahí nace el problema porque la ley te dice que vos tenés que tener una prescripción, un médico te tuvo que haber prescrito para tu tratamiento. Ahora yo no sé, yo no soy médico y trabajo en la SENAT, pero no sé si hay médicos que de alguna manera pueden prescribir cocaína o marihuana. Entonces, hay un problema en esa situación porque son sorprendidos con una cantidad ínfima y no son adictos, son privados de su libertad, estaba comprobado que estaban comercializando y son sorprendidos, se la prende, se le lleva, posteriormente ahí consumen, se le hace un test y dan positivo. Entonces ahí de alguna manera dice, no, yo soy adicto, este era para mi consumo, sabiendo que realmente esa no era la situación. La directora Rosa. Sí, muy buenos días. Rosa Saldívar de la SENAT. Un poquito para, no sé si aclarar o oscurecer este tema de la ley 1340 en el artículo 30. La ley definitivamente carece de algunas lagunas que hay que resolver, ¿verdad? Se está trabajando para... y uno de los puntos así muy especiales es el tema del gramaje.
porque ahí entramos siempre en una controversia. Si bien dice, exime de pena, ¿verdad? Pero también dice, en letra chiquitita, que la persona deberá contar con una autorización de 4 profesionales de salud, ¿verdad? Uno que esté del Ministerio Público, de la SENAT, del Ministerio de Salud, y uno a costa del interesado, quienes deben de decir que esa persona debe utilizar esa sustancia. Pero convengamos que la ley 1340, en el tiempo y en su revisión misma con la 1881, quizás no estaba previsto todavía el uso medicinal del cannabis. Entonces, a lo que se refiere la ley es al cannabis THC, que es psicoactivo. Entonces, no existe todavía ese tema de decir, sí, pero la ley dice tal cosa, ¿verdad? La pregunta que hacía el abogado Diego, algún médico, yo les puedo decir, yo soy terapeuta, ¿qué es lo que yo busco? Que el paciente deje de consumir o prolongue su tiempo de abstinencia a un consumo, para que ese consumo, que puede ser habitual, no llegue a ser un consumo problemático. Pero yo, como terapeuta, no le voy a recomendar, porque si lo que yo busco es que esa persona deje de consumir, no voy a recomendar que utilice ni marihuana ni cocaína. Eso no está, entiendo yo que en ninguna cuestión de salud no está recomendado ninguna de esas sustancias en el uso. O sea, no puede ser por una recomendación ante un problema de salud. Y déjeme decirle que en el Bañado Sur, en un tiempo, fue muy complicado porque todos, o sea, la mayoría de los jóvenes consumían el famoso Chespi, pasta base. Entonces, cierta persona decía, vamos a sacar el consumo a los niños, adolescentes del Chespi y le vamos a dar marihuana, que es una sustancia natural que hace menos daño. ¿Qué se hizo? Se creó policonsumidores, porque los efectos de las dos sustancias son diferentes. Entonces, cuando yo quiero sentir un efecto, una sensación o un placer, consumo una sustancia, y cuando quiero sentir otra muy diferente, consumo otra. Al final terminaron siendo policonsumidores. O sea, la ley es clara, está prohibido. Yo estuve en la Dirección de Comunicación y participaba de todos los procedimientos. La primera vez que me fui era 1,7 gramos de crack. Entonces decía, pero ¿cómo si la ley dice tal cosa? Y no tienen documentos, no lo da la SENAT, no lo da el Ministerio de Salud, no hay ningún carnet que se entrega, o sea que no está permitido. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pedro Martínez, pertenezco a la Fundación FRAP, Fundación de Rehabilitación de Adictos del Paraguay. Estamos en Mingaguazú, ciudad de Alto Paraná. Yo soy el director. Refiriéndome al tema que usted dice de los 2 gramos de posesión de cocaína y 8 gramos de marihuana, está estipulado por ley. Creo, no soy abogado, pero en la Constitución de Paraguay dice que la SENAT, como un médico, otorgue la posesión por consecuencia que tiene esa enfermedad o padece algo, ¿verdad? La SENAT expide un carnet, ¿cierto? Bueno, no, quiero llevarlo porque yo he tenido charlas en universidades, ¿verdad?, que son muy letrados los chicos que están en abogacía o doctores, me dicen, don Pedro, pero hay un artículo de ley que dice que nosotros podemos ir a la SENAT a pedir con un médico. Le digo, bueno, a mí yo creo que es 0 droga y 0 alcohol. Pero si en ese caso que fuera así como usted dice que está autorizado, ¿dónde, si usted no me agarra a mí con droga, dónde la voy a ir a comprar? Estoy fomentando el narcotráfico. ¿Quién me vende? ¿Qué institución del gobierno me puede suplir esa droga? En el caso de Uruguay, ¿verdad? Un presidente legalizó la marihuana recreativa, pero usted iba a una farmacia y compraba la droga. Pero en este caso, si ese paciente le da a ese médico ese resultado,
que sí tiene que consumir droga, ¿dónde la voy a adquirir? En el mercado negro, porque creo que no hay ninguna institución que venda la droga. Entonces estamos fomentando el narcotráfico. Es mi humilde opinión. Muy bien. Con relación al carnet que había indicado primeramente, nosotros no expedimos ningún tipo de carnet y mucho menos que acredite la condición de adicción de una persona. Tendría que ser en todo caso técnico del centro de adicción, alguna dependencia del Ministerio de Salud, pero la SENAP no otorga esa credencial que diga yo soy enfermo, padezco tal enfermedad. No existe. Y siempre repito, hace 27 años que estoy en la SENAP y nunca he visto ese carnet. Nunca he visto ese carnet. Con relación a la compra, distribución de la droga, es cierto, ahí es donde la ley tiene un vacío muy grande, porque la ley lo castiga al consumo. El consumo no está castigado por la ley. Lo que está castigado es la tenencia. Eso es lo que está castigado. Entonces, yo soy un enfermo, yo voy a consumir, pero ¿de dónde yo obtengo esa sustancia que yo...? Porque para que exista comercialización tienen que haber dos puntos, el que compra, el que vende. Entonces, yo de alguna manera tengo que comprar esa sustancia si el Estado no me va a proveer. ¿Y de dónde compro? No existe. Y esa es una laguna bastante grande que tiene la ley 1340. Te dice, vos podés tener 2 gramos de cocaína, pero hermano, ¿de dónde yo compro 2 gramos de cocaína? La persona que me vende está cometiendo un hecho punible. Y esas son lagunas que tiene y que se está trabajando justamente en esta modificación. Buenos días, yo soy la doctora Evelyn Bordón, soy psiquiatra, soy médico psiquiatra y celebro estos espacios de comunicación y de capacitación porque creo que la capacitación basada en evidencia es lo único que va a hacer o que va a provocar el hecho de que improvisemos menos. En este espacio creo que celebro también esta discusión porque bien podemos decir por los pasillos y en todo momento que la ley está mal redactada. ¿Por qué? Y creo que las personas que aprobaron la ley fueron muy mal asesoradas. No fueron asesorados por técnicos. Entonces, digamos que ninguna persona que consuma una droga de abuso, una sustancia de abuso, tendría que tener una indicación médica, pero si nosotros vamos a basarnos, como dijo Rosy también, ¿verdad? Si nosotros vamos a basarnos en la indicación que tenemos que dar, cuando hablamos de tratamiento y cuando hablamos de que la persona tiene la opción de querer dejar el consumo de esa sustancia de abuso, entonces buscamos alternativas a esas sustancias, porque estamos hablando de sustancias ilícitas, pero también podemos hablar de sustancias lícitas. Y cuando hablamos de sustancias lícitas, también tenemos alternativas para que la persona pueda deshabituarse de esa sustancia. Hay algo que solemos decir en las capacitaciones y es que las sustancias de abuso o las drogas llegaron para quedarse y están entre nosotros y se van a quedar. Entonces tenemos que apostar a la prevención, al tratamiento y a la rehabilitación. Cuando habla la ley explícitamente en algunas sustancias, creo que no solamente hay lagunas, está mal redactada, porque no se necesita indicar cocaína cada 6 horas o cada 8 horas o tantos gramos para poder deshabituarse del consumo. Ahora, y es toda una ciencia porque hay toda una corriente que se llama reducción de daños también. Siempre mi pregunta fue, cuando estamos hablando de que son sustancias ilícitas, nosotros que hacemos tratamiento podemos hacer reducción de daño, pero nosotros no podemos promover el consumo.
¿sí? Entonces, y ese es otro apartado, ¿verdad? Pero quería nomás expresar que esa redacción tal cual como usted lo expresó, que yo no tengo memorizada la ley, pero está mal, porque no podemos nosotros indicar así un fino de marihuana cada 8 horas o cada... Tenemos que tener en cuenta qué tipo de sustancia es, si produce o no produce abstinencia y qué drogas o qué medicamentos, qué fármacos, con qué fármacos contamos para esa deshabituación y para contrarrestar el síndrome de abstinencia. Como por ejemplo, y algo muy común y es una droga lícita, que es el alcohol, y el síndrome de abstinencia por el alcohol tiene un tratamiento protocolizado. Sí, eso. Gracias. 100% de acuerdo, doctora. No justificamos ese artículo señalando de que es preconstitucional, que ya en el 88 es viejita. No, las cosas como son, están mal redactadas, porque dice de alguna manera la norma, el médico que recetare, y no hay médico que te receta, yo te receto a 1 gramo de cocaína por día. No existe, pero está establecido en la norma, está. Y es una norma positiva y en consecuencia nosotros, órganos de aplicación, obviamente damos cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ante la consulta que había hecho sobre la cantidad, eso es lo que establece. Y dice que es para tu uso personal recetado, eso dice la norma. Es cierto, hay cuestiones que ajustar, hay cuestiones que ya se ajustaron, porque, y también yo siempre pongo ejemplo cuando hago o explico esas situaciones, porque lo que nosotros buscamos desde la Senat es no satanizarle al consumidor. El consumidor es un enfermo. Y las cosas como son. El narcotraficante o el microtraficante sí. A ellos con todo, pero al enfermo no. Entonces, cuando una persona que tiene un problema de consumo es sorprendida en flagrancia, o sea, flagrancia es con la mano en la masa, de algún tipo de sustancia y que sobrepasa esos límites. Pongo un ejemplo, yo soy un enfermo, no soy microtraficante, no distribuyo droga, pero yo me fui a la persona que me suministra, ilegalmente obviamente, y compré 11 gramos de marihuana. La ley me dice que yo hasta 10 gramos de marihuana puedo tener, y yo tengo 11. Ah, no, pero la ley te dice 10. Sí, pero esto es para mi consumo. Eso a mí no me hace narcotraficante. Porque cuando nosotros trabajamos en la comisión, hacemos análisis y vemos, hacemos un derecho comparado de la región y vemos esa situación de que en otros países ellos establecen un término dentro de esa tenencia y próximo en el tiempo para su uso personal diario y próximo en el tiempo. Y muchos ya me habrán escuchado en alguna ponencia y suena un poco no tan para el momento, ¿verdad? Pero pongo un ejemplo, una persona que se va a un local comercial, de esos que están ahí por el barrio, y se va y compra cerveza. Esa persona no se va a comprar una latita de cerveza, se va y compra un pack, pero eso no le hace alcohólico. Entonces, él se va y compra un pack para consumir, porque a lo mejor ya no quiere volver a salir para ir a comprar una latita y después se va a su casa, toma una latita. Al llegar a su casa se termina, tiene que volver a salir y se va a comprar otra latita. No. Entonces esa situación se replica en el consumidor y adquiere una cantidad un poco superior, tipo como reserva. Y ahí volvemos. Esa persona no es un traficante porque sobrepasó los 10 gramos. Esa persona es un enfermo que se fue a comprarse un poquitito más nomás. Porque el hecho de ir hasta un local, hasta un lugar para comercializar, porque eso es lo que hace, para ir a un local peligroso, exponerse él, aunque se le asalte o que le roben su dinero, compra un poquitito más nomás. Entonces evita ir y no le convierte en narcotraficante. Entonces, por eso hay que también nosotros en la comisión tuvimos en cuenta eso del consumo personal y próximo en el tiempo. Como expliqué, el hecho de que sobrepase un chiquitito no le hace narcotraficante. Se compró un poco más para tener guardado nomás. Pero esa persona es un enfermo y debe ser tratado como tal.
última y cerramos, me dicen. Buen día, soy Grisela Aguilera, yo soy de Encarnación, trabajo también en la parte de adicción acá con el compañero. Quería hacerle una pregunta. Acá en la parte de Plan Sumar, acá dice todo lo que hace, ¿verdad? Que el tema de personas adictas que no tienen un lugar, ¿cómo sería acá en Plan Sumar? Que pueda ayudarle a una institución, a una persona que con tanto amor va a dar ese amor, digo yo, para ayudarle a esos adictos. Porque yo he visto con mi ojo personas que vienen, lloran, necesito ayuda. Y no hay lugar para esta gente. Ellos, como usted dijo, son enfermos. ¿Cómo vamos a hacer yo, paraguaya? ¿Cómo yo puedo hacer? Si yo digo, quiero ayudarle, pero no tengo los recursos. ¿Cómo sería en ese caso? Esa es mi pregunta hoy. Porque yo he trabajado con adictos. En esta oportunidad voy a cederle el uso de la palabra a la directora general de reducción de la demanda, la operadora Rosa Saldívar, que va a responder la pregunta porque ella es la que trabaja en el día a día justamente en la prevención por parte de Senat. Bueno, estamos hablando del eje 2 de tratamiento, rehabilitación e inclusión social, ¿verdad? Están algunos compañeros del Centra, sé que van a también agregar algo más si fuera necesario. El plan Sumar, en uno de esos puntos, la política del ámbito de tratamiento definitivamente es la descentralización. Nosotros tenemos un solo centro de referencia especializado, que es el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, Centra, dependiente del Ministerio de Salud, con sus unidades de desintoxicación programadas, entre 22 y 30 días. Estas unidades probablemente no dan abasto, es cierto, pero ahora se vieron que 3 hospitales generales más se acoplen, vamos a decir, a la parte de desintoxicación. Después de que salen de la desintoxicación, ¿dónde se van? Esa es la gran pregunta. Bueno, tenemos nosotros en el marco del convenio de Cenavico, estamos con la división de tratamiento residencial que está en Piribebuy, que está en un proceso, está en una primera fase. La capacidad es 30, no tenemos ni completo los 30, por una cuestión de seguridad, que estamos esperando que realmente el Ministerio de Salud diga, bueno, este es el momento y ahora van a meter los 30 pacientes que se requieren. Eso es público, sin costo. Después de eso, tenemos diferentes 46 centros de tratamiento identificados en el censo del 2023, del cual solo 8 están habilitados por el Ministerio de Salud. Y vamos a convenir por qué solo 8 están habilitados. Porque realmente tienen que cumplir con las normativas que se requieren, las documentaciones que se requieren también, y están 8 habilitados. O sea, 7 aparte del DDI3, ¿verdad? Son privados. Y los precios oscilan entre 2,5 millones y 16 millones. Eso es realmente a veces muy difícil, teniendo en cuenta, hay familias que tienen 3, 4, 5 hijos, 2 ya están en el tema de adicción. ¿Cómo se hace el tratamiento? Con fondos de Cenavico, porque después dicen, ¿por qué no utilizan la plata de Cenavico? Cenavico está utilizando lo mínimo que puede porque las causas no están cerradas. Entonces siempre decimos, ¿verdad? El caso de una persona que se le sacó tantas
se le comisó tantos inmuebles y de repente decimos, ¿por qué no le dan para centros de tratamiento? ¿Por qué no se vende el vehículo, el Lamborghini, que cuesta no sé qué cuántos mil millones de dólares, para usar en programas de tratamiento, así como está especificado en la ley, ¿verdad?, de Cenavico? Porque esas causas no están cerradas. Entonces lo que se están haciendo son ventas anticipadas y eso es lo que se está utilizando ahora. Y el objetivo de Cenavico es fortalecer primeramente lo público. ¿Por qué? Porque lo público no cobra, definitivamente, ¿verdad? Entonces tenemos 4 proyectos que fueron aprobados por Cenavico, y 3 con el Ministerio de Salud, la Gobernación del Departamento de Cordillera. Hay un proyecto que está trabajando el Ministerio de Niñez y Adolescencia con el fortalecimiento de espacios de protección de niñez. Uno del Ministerio de Justicia, que es el del Centro Educativo Itagua, que tiene su espacio de tratamiento. Ellos tienen los 2 pabellones como para utilizar, que va a ser para las personas que están en el centro educativo. La parte de desintoxicación y la parte ya de deshabituación y tratamiento, rehabilitación. Y el otro es de prevención, que es el proyecto pilar del Ministerio de Educación y Ciencias. Estos 4 proyectos de instituciones públicas son las que fueron aprobadas por Cenavico con un dinero que había, que se podía utilizar de las ventas anticipadas. Mientras los casos y todo eso no se vayan cerrando, no se puede disponer de un dinero para decir vamos a apoyar a los centros privados, ¿verdad? Entonces, por ahora, y esperemos que esto, que todos los procesos que se van desarrollando vayan dando un resultado final que tiene que concluir en una causa, ¿verdad?, como para que ese dinero pueda ser utilizado. Ahora, no sé si es tan, nos preguntaban en una reunión hace poco si estamos en un tiempo como pandemia, como para decir estamos mal. La percepción es una cosa, pero la demanda en centros de tratamiento de repente es diferente. Entonces no existe ese equilibrio por decir, hay mucha demanda, por eso se tienen que hacer otras acciones. Ahora, definitivamente, nosotros podemos tomar como para usar parte del dinero de Cenavico como para comprar camas de los 7 centros que están habilitados por el Ministerio de Salud. Entonces, es una opción que de repente podría ser, pero no es oficial. Digo, como una propuesta que en una de las últimas reuniones también dijimos de eso. Apoyar a los 7 centros que están habilitados oficialmente, mientras tanto todos los otros centros siguen trabajando para su habilitación, pero comprando camas, no dándole directamente una cantidad de dinero porque son privados y ellos cobran por el servicio. Entonces debe haber un trato diferente con el paciente que está siendo derivado, así como de un hospital a un sanatorio. Entonces el trato es diferente. O sea, eso es así en lo que tiene que ver con el plan SUMAR del eje de tratamiento. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos profundamente al profesor Diego Benítez Araujo por esta masterclass y bueno, y por toda esa exposición brillante y el debate rico que se ha generado sobre las legislaciones nacionales. Sabemos que hay muchas preguntas que se quedaron todavía por hacer y para eso, por suerte, tenemos el diplomado, todavía muchas clases más para seguir debatiendo sobre toda esa temática. Y bueno, y esperamos seguir contando con la participación de todos. Bueno, agradecemos profundamente también a todas las instituciones presentes, a todos los participantes y también a todos mis compañeros del Senado que estuvieron en las diferentes actividades para que se pueda dar esa sesión en el día de hoy. Y en la mesa de salida se encuentra mi compañero Rodrigo. Me gustaría que alce su mano. Los que tengan problema con la plataforma o alguna cuestión en ese sentido, entonces asesoría técnica, entonces puede hablar con él. Él va
tomar los datos de ustedes y nosotros vamos a estar solucionando en la brevedad. ¿Está bien? Desde la Academia Legislativa le agradecemos nuevamente y también a la comisión aquí del Senado Antidroga estamos a disposición para brindarles y para apoyarles durante toda esa cursada. Que sigan teniendo un excelente día a todos. Damos por concluida esa primera clase. Muchas gracias.